Espíritu Santo de Dios, estoy en tus manos. Sin ti soy nada. Necesito que tú tomes este vaso de barro, lo llenes con la gloria de Dios. Controla mis pensamientos, mis palabras, mis conceptos. Todo lo que yo voy a decir, que salga de ti. No importa las notas que tenga, más importante es lo que tú quieres decir. Sana al enfermo, levanta al caído, fortalece al débil, liberta al cautivo. Que la gracia tuya caiga sobre este lugar. Y que nadie que está aquí o que me está viendo por las redes se quede igual. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Gracias por la unción sobre mí para profetizar, para predicar, para enseñar, para exhortar y para levantar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Después que esta mañana estaba mirando un mensaje y creía que era lo que Dios quería, en esta tarde me retiré a una habitación a orar, a buscar al Señor una vez más, y oí esto de Dios: humillémonos para que Dios nos saque de cualquier crisis. Humillémonos. No sé de ustedes, pero nuestro corazón puede estar muy cargado con las cosas que están sucediendo en el mundo. Esto no ha terminado. Yo no vengo a meter miedo, pero soy realista, que nos están engañando, nos están mintiendo. Lo que se llamó pandemia es más un plandemia, algo planeado por los hombres. Pero en medio de esto, nosotros somos la única gente que podemos mantener la paz, la calma, la fe, la seguridad. Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos pasado momentos muy difíciles, pero Dios nos ha ayudado. Pero hay algo sobre la humillación. Sería muy triste que creamos que podemos pasar de esto y no humillarnos ante Dios, y aún no preguntar: ¿habrá algo que la iglesia debe hacer? Yo creo que sí. Yo creo que no podemos seguir como estábamos, y nosotros estamos bastante bien en comparación, pero siempre hay lugar para el mejoramiento en el reino de Dios. En 2 Crónicas, verso 14 dice: esta era parte de la oración de Salomón en la inauguración de aquel gran templo que había hecho para Dios. Aleluya. Y después que él ora, Dios le contesta y le dice en el verso 14: si se humillare mi pueblo. No podemos esperar que los capos se humillen, que los corruptos se humillen, que el gobierno se humille, sino mi pueblo, mi iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, porque hay poder en el nombre de Jesús, y oraren. Habla de la importancia de la oración. ¿Y qué hacemos en la oración? Busquemos su rostro. No busquemos su mano, busquemos su rostro. Si busco su rostro, todo lo que esté en la mano me lo va a entregar. Y como consecuencia de orar y buscar a Dios, se convirtieron de sus malos caminos. No importa cuál sea, no nos defendamos más. Aceptemos cualquier cosa, vengamos ante Dios arrepentidos, porque tenemos la promesa: entonces yo oiré desde los cielos. Está hablando Jehová Dios, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En sí, lo que yo escuché, ahora me acuerdo, fue: humillémonos para que Dios sane la tierra. Eso fue lo que yo oí. Y dice Dios, después que Salomón hizo una oración de humillación, dice: ahora estarán abiertos mis oídos, mis ojos, y abiertos mis oídos
a la oración en este lugar. Ahora estarán abiertos. No, usted no está perdiendo el tiempo aquí. Esta oración esta adoración no es una pérdida de tiempo. Este momento predicando esta palabra no es pérdida de tiempo. Esa oración que hace por la mañana no es pérdida de tiempo. Ahora, el Espíritu Santo, que sabe todo lo que Dios quiere darnos y hacer por nosotros como individuos y como iglesia, nos hace un llamado a la humillación y a la consagración. No una palabra mala, hay una gran bendición en humillarnos. Algunos creen que cuando hablamos de humillarnos es que Dios nos quiere degradar. No. Y que el llamado a la humillación es un llamado a actos externos de pobreza, carencia y sufrimiento. Eso no es. Es una actitud de corazón. Es algo más que eso. Cuando Dios nos llama a la humillación es un llamado a un cambio de corazones que se han sublevado en su apreciación propia por encima aún de Dios. Ese es el problema. Cuando permitimos que el corazón nuestro se subleve en una alta apreciación más alta que la que debe tener. Nadie tenga más concepto de sí que el que debe tener. Cuando hay ese sentido de independencia en nosotros, ese sentido de vanagloria, ese sentido de ser sabios en nuestra propia opinión, ese sentido de siempre buscar nuestro provecho personal, ese sentido de oprimir a otros para subirnos encima, tiene que ser arrancado de nuestra alma para poder estar en la compañía de Dios y de Jesús y poder recibir lo mejor que Él tiene para nosotros. Si algo que nos da victoria como iglesia, primero es el amor de Dios. Una iglesia que practica el amor de Dios. Esta iglesia practica el amor de Dios. Hay un gran énfasis. Otro énfasis es la humillación. Otro énfasis es buscar al Espíritu Santo. Otro énfasis es la fe. Y todas estas cosas combinadas hacen una gran diferencia. No seremos vencidos. No seremos vencidos. No nos rendiremos. Porque para esta hora Dios nos ha llamado. Dios nos necesita. Dije que Dios nos necesita. Muchas veces usamos la palabra humillación y no sabemos qué significa. Déjenme darle 12 significados de una sola palabra. ¿Qué significa humillación? Número 1, bajarse a un nivel bajo. Número 2, ¿qué significa humillación? Reducirnos a un llano. Número 3, ¿qué significa humillación? Bajarse a una condición de humildad. Número 4, ¿qué significa humillación? Bajarse a uno mismo sin que nadie lo empuje, uno mismo. Número 5, ¿qué significa humillación? Asignarse un rango o un lugar bajo. Número 6, ¿qué significa humillación? Tomar un rango por debajo de otros que son honrados y recompensados mientras uno simplemente está mirando y aún aplaudiendo con amor porque otro está siendo exaltado y uno aún está ahí. Es humillación. Número 7, ¿qué significa humillación? Humillarme a mí mismo con un estilo de vida humilde. ¿Qué significa humillación? Bajar o deprimir el alma, las emociones, la prepotencia. ¿Qué significa humillación? Número 9, bajar uno mismo su orgullo, uno mismo. Número 10, ¿qué significa humillación? Tener una opinión modesta de uno mismo, aunque no te llames modesto. Número 11, ¿qué significa humillación? Actuar en una manera sencilla, vacía de toda prepotencia. Y número 12, ¿qué significa humillación? Arrepentirnos rápidamente si percibo que me he exaltado. Ya, vamos a despedir el culto, ya no, nos podemos ir. Si entendemos eso y le pedimos gracia al Espíritu Santo, yo hago una oración donde le pido al Espíritu Santo que me dé la humildad de Jesús. Algunos ya lo han escuchado en otros cultos. Ahora, en segundo lugar, Dios nos llama a humillarnos. O sea, no es algo que lo está haciendo el predicador porque lo quiere deprimir, le quiere quitar el gozo. No, es Dios. Usando al apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 5, verso 6, nos dice Dios, dice Pedro, un siervo de Dios, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
¿Alguien cree que humillarme bajo la poderosa mano de Dios es para que Dios me esparrache con su mano? Porque habla de la mano de Dios y es poderosa. Pero si yo me meto bajo su mano, ¿me va a esparrachar? No. Qué interesante que dice la segunda parte del verso: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Segunda parte: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo que el diablo te dice es que Él te va a esparrachar, que Él te va a suprimir, que Él te va, entiende, a mantenerte pobre, que Él te va a mantenerte atrás, afuera. Mentira, eso no es. Lo que el diablo quiere es que tú te autoexaltes, porque el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Él quiere que tú te exaltes para que entonces Dios te humille. Dios quiere que tú te humilles para Él exaltarte, porque ambas cosas las va a hacer Dios. Tanto la exaltación como la humillación. Si tú no te humillas, o sea, te va a llegar tu turno, querido. Te va a llegar tu turno. Yo he decidido humillarme ante Dios, no importa lo que sea, no, sin cuestionamiento, sin quejas. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde yo quiero ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Tan sencillo como tan sencillo. Otra vez, me gusta lo que Pedro dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que entonces Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios nos llama a humillarnos porque la condición del hombre natural es el orgullo. Viene por el ADN adámico. Y ese ADN, pues, Adán lo recibió de la mujer. Y no es que la mujer era culpable, la mujer lo recibió de la serpiente. Y la serpiente era Satanás, porque nunca había orgullo en el cielo hasta que se encontró en el corazón de Satanás. En el cielo Dios no es orgulloso ni prepotente. Si Dios fuera orgulloso ni prepotente, ¿usted cree que se iba a convertir en un gusano de un hombre cuando aquel verbo se hizo carne? Wow. Dice la Biblia que él se humilla a mirar la tierra, se humilla a mirar la tierra, porque nos ama, nos busca. Somos de Él, por cierto. Dios nos llama a humillarnos, porque Dios sabe cómo el orgullo pone una pared entre Él y sus criaturas, porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y yo, dice Dios. Es algo, Dios no soporta el orgullo. Perdóname, nadie malinterprete lo que yo digo. El orgullo es la madre o el padre de todos los pecados, de todos los pecados. Es peor que el adulterio, es peor que la brujería, es peor que cualquier otra cosa, porque todos los otros pecados dependen del orgullo. Porque con el orgullo es que yo peco para manifestar quién yo soy, y uno peca para manifestar su independencia y su libre voluntad para hacer como me da la gana sin que nadie tenga que decirme nada. Eso es orgullo. Hay gente que se cuidan, ¿entiende? No se fuman un cigarrillo, no se toman una copa de vino o de whisky, pero son orgullosos, son prepotentes. Y ese orgullo pone una pared entre Él, entre Dios y sus criaturas. Número 3, Dios nos llama a humillarnos porque Dios conoce los efectos destructivos de la falta de humillación. Dios sabe que el que se humilla va directo a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El camino de la vanagloria y la autoexaltación y la prepotencia eventualmente siempre termina en un camino de muerte. Nos conviene humillarnos, porque Dios conoce los efectos destructivos de la falta de humillación. ¿Dónde está Satanás? En la tierra. ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Estaba más cerca de Dios. El único más cerca de Dios era el Hijo. Después del Hijo estaba Lucifer. Era el guardador de su santidad. Era el querubín protector. Era el que dirigía toda el ministerio musical del cielo y de todo el universo. ¿Y dónde terminó? Comiendo tierra. Por eso es que Dios no quiere para nosotros eso. Dios nos llama a humillarnos, 4, para que nos demos cuenta de nuestra rebelión interna contra Dios.
y sus mandamientos. Hay una rebelión que es peor que la externa, es la interna. La interna es, digo amén por fuera, pero yo sé lo que voy a hacer. Gloria a Dios, pastor, está poderoso, pero cuando tengo que hacerlo, yo voy a hacer lo que me convenga, yo voy a hacer lo que a mí, lo que se ajusta a mí, o cuál es mi opinión, o cuál es mi gusto. Mira, tú no tienes gustos en el reino de Dios. A ti te tiene que gustar lo que Dios gusta. Y tú tienes que amar lo que Dios ama. Y tú tienes que odiar lo que Dios odia. Tan simple como tan simple. Así es. Y decía antes muchos años, así lo dije y así se queda. Así es. No hay otra forma. Todos hemos tratado de otra forma. Lo que hace es que nos damos en la pared o nos damos en el piso. Cuando era más fácil, obedeciendo. Es como le decimos a nuestros niños cuando los estamos que nos obedece. Y mientras obedecen todo, le va bien. Pero el día que se ponen desobedientes, las cosas no le van a ir muy bien. Sé, tengo en casa 2 nietos hace 2 semanas. Pero son grandes, no son salmistas. No me refiero a este. Me siento criando otra vez. Y así es Dios con nosotros. Porque creo que con Dios nunca crecemos. Cuando Dios cree que nos tiene crecido, bien crecidos, de repente se nos sale, ¿entiende? Una humanada. Se nos sale una humanada. Pero eso es no, eso es pecado. Orgullo, independencia. Diga, yo renuncio al orgullo. Yo renuncio a la prepotencia. Yo renuncio a la vanagloria. Yo quiero a Dios en mi vida, que su voluntad sea hecha. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Quiero escuchar tu corazón. Oh, gloria a Dios. Porque Dios nos llama a humillarnos. Número 4, para que nos demos cuenta de nuestra rebelión interna contra Dios y sus mandamientos. Número 5, para que Dios nos manda a humillarnos, para sacar el espíritu de Lucifer de nosotros. Yo no tengo el espíritu de Lucifer, no, yo soy evangélico, yo soy de Maranata, yo soy diácono, yo soy pastor. No, si eres orgulloso, tienes el espíritu de Lucifer. Si te rebelas contra Dios, tienes el espíritu de Lucifer, aunque venga a la iglesia. Si no amas la palabra, si amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, tienes el espíritu de Lucifer. Sácalo, Señor, sácalo, Padre, sácalo. Fuera, amén. Número 6. ¿Por qué razón Dios nos llama a humillarnos? Porque Él es la única forma, es la única forma de Él poder exaltarnos. Y Él quiere exaltarnos. Él quiere bendecirnos. Él quiere sanarnos. Él quiere prosperarnos. Él quiere fortalecernos. Él quiere hacernos cabeza y no cola, ponernos arriba y nunca abajo. Eso es todo lo que Él quiere. Pero Él no te va a dar algo que tú no sepas administrar o que te va a llevar más al infierno. Por eso hay gente que Dios no lo puede bendecir como Dios quiere, porque si los bendice muchos se pierden. Y es mejor que vayan al cielo pobres y no ricos al infierno. Y no es que yo auspicie tampoco una teología de pobreza, porque Dios nos quiere bendecir. Pero una pregunta, ¿te podrá confiar Dios? ¿Te podrá confiar Dios ese ministerio que alguien quiere? Wow. Oye, ¿cómo va a ser si no sabes amar ni pastorear tu esposita, que es una sola oveja? ¿Cómo vas? Ay, santo. ¿Cómo vas a pastorear gente de diferentes clases y diferentes costumbres y de diferentes credos y de diferentes trasfondos? Wow. Número 6. ¿Por qué Dios nos manda a humillarnos? Porque es la única forma de Él poder exaltarnos. Número 7. ¿Por qué Él nos manda a humillarnos? Porque Él quiere habitar con nosotros. Wow. Eso vale el esfuerzo, humillarnos. Vale humillarnos. Él habita con los humildes. Isaías 57, por favor, verso 15. Les amo, mis hijos. Aman este mensaje. Son muy pocas las iglesias que la gente dice amén cuando uno predica de humillación, pero aquí es diferente. Ya veo que el pastor Cristian los tiene bien entrenados, aleluya. Él quiere habitar con nosotros. Vamos a Isaías 57, 15. Bien, porque así dijo el alto y sublime, y no hay algo
O ese coro, ese cántico: no hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Por qué dice que es tan alto? Porque Jesús está sentado en la parte más alta del universo. Así que aún tú, a sus pies, estás en el lugar más alto. Pero cuando estás montado en tu propio ego, estás en el lugar más bajo. Hay gente que el lugar alto que están es el que lo tienen en la cabeza, porque ellos son altos, ellos creen que son lo que no son. Y el lugar más alto es a sus pies. Aquí estoy, Señor. Quiero amarte, quiero bendecirte. Haz lo que quieras de mí, Señor. Pídeme lo que tú quieras. Envíame donde tú quieras. Sí, Señor. Sí, Señor. Envíame a mí. Sí, Señor. Sí, Señor. Y siempre yo voy a decir que sí. ¿Estás seguro? No digas amén. Él quiere habitar con nosotros, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Eso habla de el sencillo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Donde habita Él, en la altura, en la santidad y con el humilde. Y cuando Él habita con nosotros, dice que hace vivir nuestro espíritu. Eso indica que nos da más energía espiritual que aún la que tenemos en nuestro espíritu. ¿Y qué más hace? Hace vivificar el corazón de los que nos quebrantamos ante Él. Claro que yo voy a humillarme, me conviene. Yo quiero habitar con Él y que Él habite conmigo. Y yo quiero ser la habitación de Dios. ¿Cuántos quieren ser la habitación de Dios? Él está buscando el quebrantado y humilde de corazón. Ahora, mi próximo punto: la humillación es un acto voluntario. Dios no te obliga, Dios no te va a obligar. Claro, Dios pone las condiciones para que tú te humilles. Y si tú te rebeles, Dios pone las condiciones para esparracharte. Pero no es que Él te va a obligar tampoco. Filipenses 2, 8 o 9. Tenemos el ejemplo de el Dios hombre, o el hombre Dios, Jesús. Cuando se hizo hombre, que descendió del cielo, se hizo hombre, se vistió humanamente. Y dice Filipenses 2, 8, 9 que estando Jesús en la condición de hombre, ya era hombre, se humilló a sí mismo. Él mismo. El Padre no lo obligó. Haciéndose obediente hasta la muerte. Él se hizo obediente. Y muerte de cruz. ¿Cuál es el resultado? Verso 9. Era hombre. No fue que Dios se humilló a sí mismo, Él mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál es la consecuencia? Por lo cual Dios también lo exaltó. La palabra hasta lo sumo es a lo más alto, que ya no hay un lugar más alto a donde exaltarlo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. La humillación es un acto voluntario que hacemos ante Dios, aun cuando nos humillamos ante los hombres. Yo no lo estoy haciendo por el hombre, lo estoy haciendo por Dios. Es un acto voluntario que hacemos ante Dios, aun cuando nos humillamos ante los hombres. Ni Dios ni nadie nos puede obligar a humillarnos. Y me doy cuenta que cuando tú tratas de humillar a alguien, se le levanta el orgullo más grande. Así que es mejor orar por él. Orar por él. Sí. He estado practicando otra vez cómo criar niños con los dos que tengo en casa. Y hay que usar oración y hay que usar también un poquito de psicología. Pero psicología bíblica. Jesús era un psicólogo, hermano.
La palabra psicología no es mala, es el estudio del alma, el estudio de la psiquis. Originalmente la psicología era el estudio. Después la psicología se corrompió y ahora no queda nada de lo que originalmente era. Yes. Así que si tú tratas de obligar a que alguien se humille, no se va a humillar, va a reaccionar, porque el corazón es engañoso. Y la tendencia humana que tenemos es que cuando alguien se nos presenta, voy a defender mi punto. Por eso la gente me dice: pastor, ¿y por qué usted no hace algo? No, yo oro y yo permito que Dios meta a alguien en una esquina, porque si Dios mete a alguien en una esquina, no tiene por dónde escapar, porque no se va a comer la pared. Está en una esquina que tiene acá un lado, acá otro, y acá está Dios. Bueno, responde. Alguien está orando por ti fuertemente. Por eso usted tiene que orar por los orgullosos y por los pecadores, pero primero ore por usted. Aleluya. Se conquista tanto orando, hermano. Especialmente los que somos líderes. No podemos estar enfrentando gente cada 5 minutos tampoco. Aleluya. Dios sabe cómo hacerlo mejor que yo. El mismo corazón que se exaltó y se sublevó es el mismo corazón que debe humillarse ante su Creador, su Dios y su Padre. El mismo corazón, no es otro. Aquí estoy, Señor, en tu presencia. Quiero escuchar tu corazón y saber quién soy y a dónde voy, y el propósito del sumo gran yo soy. Ábreme. Un corazón humilde es el que canta así. Cante. Oh. Eso es. Abre mi corazón. Eso es. Me humillo ante ti, Señor. Abro mi corazón. Abro mis ojos. Abre mis oídos. Quiero servirte, hacer tu voluntad. Quiero ser amante con todo el mundo. Quiero ser sencillo. Abre mi corazón. Eso es. Eso es. Quiero oír tu voz. Te necesito. Te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito. El mismo corazón que se exaltó y se sublevó es el mismo corazón que debe humillarse ante su Creador, su Dios y su Padre. Este acto voluntario es estimulado por el Espíritu Santo, quien nos desea celosamente para Dios. Él es quien nos habla. Él es quien nos enamora. Humíllate, humíllate ante Dios. Él te quiere bendecir, te quiere salvar, te quiere levantar, te quiere hacer cabeza. Deja que Él sea quien lo haga. El alma debe saber que es preferible humillarse voluntariamente ante Dios y no esperar que una crisis o Dios mismo tenga que humillarnos. Yo oro al Señor que en esta crisis que aún estamos nos humillemos. Los primeros que se humillamos somos los pastores y las iglesias y los líderes, para que la gente siga el ejemplo. Gloria a Dios. Cuando los líderes son humildes, la gente son humildes. Cuando los líderes son amantes, la gente, esta atmósfera de amor que ustedes tienen no es normal. No la encuentran a la vuelta de la esquina. Y digo esto con mucho respeto. Algo se está transfiriendo desde este púlpito que es amor, que es quebrantamiento, que es búsqueda, que es pasión por Dios, que es respeto. Gracias, Padre. Gracias, Padre. El alma debe saber que es preferible humillarse voluntariamente ante Dios y no esperar que una crisis o Dios mismo tenga que humillarnos. Pregúntale a Nabucodonosor, esperó una crisis, pero eso le costó 6 meses comiendo hierba como un buey.
o que Dios mismo tenga que venir a humillarnos. Entendamos que la humillación precede a la honra, dice la Biblia. Precede a la honra. Queremos ser honrados, primero nos humillamos. Cuando nos humillamos, Dios se encarga, hermano. Yo le garantizo, yo lo he experimentado por 47 años de ministerio y toda una vida de cristianismo. Cuando yo he dejado que sea Dios quien pelee mis batallas, eventualmente Él me honra y Él me pone en el lugar. No tengo que buscarlo, no tengo que manipular, no tengo que mentir, no tengo que hacer ninguna trampa. Simplemente yo me humillo ante Dios. Yo le traigo mi causa al Señor. Es más, eso sí, yo puedo decirle, hazme justicia, pero es en humillación. Yo no puedo hacer justicia, haz tu justicia. Y cuando Dios hace justicia, sí que hace justicia. Wow, wow, wow. Yo determino el tiempo de mi humillación, pero es Dios quien determina el tiempo de mi exaltación. Yo no puedo forzar el tiempo de mi exaltación. Nos humillamos ante Dios y nos olvidamos de eso. Y de repente somos exaltados. De repente somos exaltados. Aleluya. Sirviendo. Tenemos el ejemplo de vuestro pastor. Empezó como un humilde y sencillo líder de jóvenes. No antes. Sí, líder del Evangelio Cambio. Sirviendo. Él no tenía afán de ser pastor ni de ser líder ministerial. Pero ¿qué sucede? La humillación precede a la honra. Entonces cuando Dios ve eso, entonces Dios le abra a sus siervos para que ellos miren y sean los instrumentos de Dios para exaltar a otros. Así es que funciona esto, hermano. Esto no son jugadas políticas. Aquí no se usan jugadas políticas. Es el plan de Dios para su obra. La humillación te abre puertas. La humillación te pone en lugares que tú nunca te debes poner tú solo. Si te humillas como un músico o como un director de alabanza, esa misma humillación te va a abrir puertas para que los cielos se abran, en primer lugar, y segundo, para que los corazones de la gente se abran contigo mientras tú traes. Pero si uno viene con prepotencia, yo voy a mover esta iglesia, yo voy a mover, no, nada de eso. Es el Espíritu Santo de Dios. Yo vengo como un siervo, diga, vengo como un siervo, para que sea Dios quien se lleve toda la gloria y toda la honra. Bendito el nombre del Señor. Estoy por terminar. Quiero darle 5 bendiciones de la humillación. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. Hay 4 bendiciones, son muchas, pero yo tengo 5 para compartirlas. Para mí la primera bendición de la humillación es que el corazón de Dios se vuelve a mí. Cuando yo me humillo, el corazón de Dios se vuelve a mí. Y si el corazón de Dios se vuelve a mí, me va a ir bien. Dios me va a amar más de lo que me ama normalmente. Usted sabe que usted puede amar a... Bueno, en casa, uno de los nietos, pues, tuve que ministrarle liberación, algunos creo que 2 días atrás, y no fue liberación con la tabla ni con la correa, nada, fue hablarle al demonio, ¿entiendes? Y orar por él. Desde ese momento el muchacho cambió completamente. Ahora yo estoy sentado, pasa y me da un beso. Un cambio, pero ¿qué sucede ahora? El corazón mío se vuelve a él más que antes. Cada vez que él hace eso. Así es Dios con nosotros. A veces Dios nos tiene que sacar el demonio. Y cuando estamos libres, te amo Dios, te amo Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Wow. Esta vida funciona, hermano. Esto no es complicado. El corazón de Dios se vuelve a nosotros.
bendiciones de la humillación, el cielo se nos abre a nuestro favor. Jesús no tenía que bautizarse, él no era pecador, pero Dios le dijo que tenía que ir a bautizarse como un ejemplo para los pecadores religiosos que no querían bautizarse. Pues tú vas a ir como si fueras un pecador y te vas a bautizar como un ejemplo, que tú cumples toda justicia cuando no tienes que hacerlo. Eso fue lo que le dijo a Juan. Juan le dijo: ¿cómo yo voy a bautizarse? Bautízame tú a mí. Él dijo: me conviene cumplir toda justicia. O sea, en esta forma, humillándome, cumplo toda justicia. Di conmigo: cuando yo me humillo, cumplo toda justicia y los cielos se me abren. Por eso entonces él pudo orar. Primero se humilló cumpliendo la justicia, y entonces dice: y orando, porque ahora el que se humilla puede orar. Y orando el cielo se abrió. Cuando el cielo se abrió, Dios habló. Y cuando Dios habló, descendió el Espíritu Santo. Y cuando descendió el Espíritu Santo, le dio una seguridad a Jesús de quién él era: el Hijo de Dios muy amado. Eso sucede cuando tú te humillas y cumples toda justicia, y tú oras, y tú vienes a donde Dios y levantas la voz a orar. Y ahora, ¿qué sucede? Se te abre el cielo, baja el Espíritu Santo, y tú sientes que Dios te ama. Tú sientes que te está apretando el corazón, no en una forma violenta, sino en ese apretón divino de gracia, donde tú sientes que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te quiere bendecir, que eres importante para Dios, que Él te quiere usar. El cielo se nos abre a nuestro favor. Número 3, cuando nos humillamos, Dios sana la tierra de dos cosas: de juicios y de maldiciones. Son dos cosas diferentes. Los juicios son enviados por Dios. Las maldiciones son consecuencias normales del pecado. Veamos la diferencia. Hay cosas que acontecen en nuestro mundo que son juicios de Dios. Y ahí es que está la cosa. Muchas veces no es fácil hacer la diferencia. Y si alguien no sabe la diferencia, es mejor que se calle y no diga nada. Pero de ambas cosas Dios sana la tierra, de juicios y maldiciones. Cuando nos humillamos ante Dios, sea un juicio, sea una maldición que ha venido por causa del pecado, el momento que nos arreglamos con Dios y nos humillamos ante Dios. Una pregunta: ¿no había Dios declarado un juicio sobre Nínive? Dios había dicho: vete y predica en 40 días. Si no se arrepienten, va a ser destruida Nínive. El predicador no quería predicar eso. El predicador se fue para otro lugar, y Dios tuvo que darle un bautismo dentro de una ballena para que saliera bautizado en vómito y entonces predicara mejor. Salió, ella lo vomitó en la orilla. Imagínense cuando la gente vio que llegó ese muchacho a predicar, se arrepintió todo el mundo. Todo el mundo. Y Dios sanó la tierra, porque se humilló desde el rey hasta el niño más pequeño. Dios sana la tierra. Y no importa que sea Panamá, no importa que sea China. Por eso tenemos que nosotros ser los primeros que nos humillamos en Panamá. No esperemos que los políticos corruptos se humillen. Humillémonos nosotros ante Dios. Empecemos en nuestro barrio, empecemos con nuestro vecino. Bendiciones de la humillación. Número 4, recapturamos la autoridad espiritual sobre Satanás y los demonios. Hermano, no hay autoridad. En la prepotencia no hay autoridad. En la vanagloria no hay autoridad. En el orgullo y la autoexaltación pierde la autoridad sobre Satanás y los demonios, porque estás operando en el espíritu de él. Tú no puedes tener, aleluya, autoridad sobre el diablo si tienes su misma naturaleza. Jesús le ganó al diablo en humillación. Es la humillación la que te devuelve la autoridad, porque entonces Dios está contigo. Y aquí es que llegamos entonces a la última bendición de la humillación. Dios nos exaltará sin que nos haga daño. Sin que nos haga daño.
Si yo te exalto, te puedo hacer daño. Quizás lo hice antes de tiempo. Si yo me exalto, peor. Pero cuando Dios te exalta, Él sabe exactamente cómo debe hacerlo y cuándo debe hacerlo. Y Él sabe que te va a bendecir y serás una bendición para otro. Amén. Y amén. Y amén. Aleluya. Levanta la mano al cielo. Papá, yo le comuniqué lo que tú me dijiste. Yo quería hablar de la confesión de fe y me llevaste para un extremo diferente, Señor. Pero eso era lo que este pueblo necesitaba. Yo oro por este pueblo. Te doy gracias, oh Dios, por lo que está sucediendo aquí. Yo vengo a bendecir esta iglesia y bendigo a cada uno y declaro bendición, declaro los cielos abiertos, declaro bendición de salud, de sanidad. Todo virus lo reprendo en el nombre del Señor. Toda pobreza fuera, aleluya. Toda maldición fuera. Pero que haya un espíritu de humillación en esta iglesia, que le facilite a Dios para enviar su gracia. A mayor humillación, más gracia. Les amo, mis queridos amigos y hermanos, los que están aquí, los que están allá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Les quiero mucho. Chao. Amén.